Bueno, mi querido amigo, muy buenos días nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en Santiago está un poquito helado, no sé cómo estará en Buenos Aires. Está nubladísimo, Ya, pero esperanzador. siempre, siempre. Oye, bueno, mira, una aclaración para la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue un poquito en estas tres sesiones que llevamos. La sesión anterior hubo un problema técnico que no se Sí. grabaron nuestros rostros, cosa que tampoco es demasiado importante, pero No, sí sobre quedó todo el grabada, mío, sobre todo el mío. sí quedó grabada íntegra el audio de la conversación, Ajá. que está bastante bueno. Yo lo volví a revisar y está bastante bueno, tiene bastantes joyitas entre medio. Y además, bueno, se acabó abruptamente porque se nos pilló la hora, como suele ocurrir. Entonces yo quisiera explicárselo a la gente que nos sigue para que no se extrañe y no deje de escuchar esa sesión porque está muy re buena. Y lo que importa aquí es el contenido, básicamente, de lo que conversamos, Tal cual. ya sean cabezas de pescado o cosas profundas, porque de todo Exacto. se conversa aquí. Y Y bueno, con, y y con respecto de eso, desparpajo. Oye, ¿cómo? con desparpajo y con irreverencia. Eso es lo mejor todavía, po, ¿Mm? atreverse. Claro. Oye, una cosa que a mí me quedó, que justo se corta la grabación, cuando tú estabas criticando con el desparpajo e irreverencia que te caracteriza, nada menos que a Buda. Pobrecito. Y no tiene Buda capacidad se de, revuelca. no tiene capacidad de defenderse. Han pasado 2500 años. Te va a venir a tirar los pocos pelos que te quedan. Claro. Ay, Pero ay, ay. era lo siguiente. Buda dice, la causa del sufrimiento es el apego. Y tú dices, el apego es una consecuencia, no una causa. La causa del sufrimiento humano es el miedo. Entonces me gustaría que te explayaras un poquito en eso para que terminar la idea que quedó Ajá. abruptamente cortada en la sesión anterior. ¿Te parece? Claro, claro, claro. Oye, José Miguel, antes de hablar de Buda, ¿a ti te parece alguna señal de que se está grabando todo esto, no? No, nada. ¿No? Ah, sí, arriba, allá dice, la reunión se está grabando. Ah, perfecto, ya. Perdón que es que la No, muy tecnología bien. a mis 77 años me juega en contra. Bien. A propósito, feliz Ah, cumpleaños hoy. bueno, gracias, gracias. Bueno, entonces, mira, obviamente no se trata de echar por tierra a Buda como gran personaje de la historia, ¿no es cierto? Obvio, estamos De lo que bromeando. se trata es de que lo que yo critico de esta postura es lo que le critico a casi todas las personas que atiendo en mi consulta. Vale, Cuando tienen algún problema, confunden causas con consecuencias. ya, vale. Entonces, se van a las consecuencias, pero no a las causas. Entonces, las terapias consisten en encontrar causas, Claro. ¿ya? Hecha esa aclaración y además teniendo en claro que Buda era un clásico eneatipo 5 del eneagrama, ¿Sí? ¿qué es lo que hizo Buda? Se fue de su palacio, Siddhartha Gautama se fue de su palacio, abandonó a su mujer y a su hijo, Raula, Ajá. y se fue a recorrer la India y otros lugares, además, buscando alguna explicación que le diera sentido. En el fondo andaba buscando una cosmovisión que le satisfaciera. Vale. Y después de recorrer muchas, parece que no le convenció ninguna, y fue y se instaló debajo de un gran ficus a meditar, porque empezó, se dio cuenta que la solución había que encontrarla hacia adentro, Ujú. no hacia afuera. Y esto es una Vale, enseñanza fundamental que yo admiro, ¿ya? correcto. Entonces está bien tener maestros, pero no cuando el maestro te inhabilita para tú algún día ser un posible maestro. Claro. ¿Entiendes? Lógico. El camino propio, el pensamiento propio. Claro, el pensamiento propio, y no comprar Claro. pensamiento. Por lo tanto, incluso lo que yo en este momento pueda decir
por favor no lo compren. Claro, Piénsenlo, claro. si les encaja bien y si no, inventen algo mejor. Punto. Así de fácil. ¿Mm? Estupendo. Ya. Estupendo. Entonces, vamos a lo de las causas, para que no se me vaya el hilo. Vale. Eso. Lo de las causas. Mira, el apego, el apego es siempre a algo. El apego en sí mismo como existencia no existe, sino que el apego es Claro, una actitud de apegarse a algo. Ese algo puede ser el ego propio, apegarse a algún dolor, apegarse a algún sufrimiento, apegarse a una creencia, apegarse a los bienes materiales que uno tiene, apegarse a un autorrelato falso que uno tiene de sí mismo. O sea, sin duda el apego, es un gran tema. ¿M? Dicho eso, es, también es cierto que no es una causa, sino que es una consecuencia. Entonces yo buscando la causa, sí, descubrí a través del modelo ECO, que ya te lo he mencionado en varias ocasiones, y que forma parte, donde al interior está el eneagrama ECO, sí, descubrí que la causa es, si bien es el dolor basal, ¿m? Que sí, es aquel dolor tan terrible que nosotros interpretamos el mundo entre los 0 y los 5 años aproximadamente, y con el cual vivimos para toda la vida, como el dolor claro, central. Por lo tanto, si en el eneagrama hay 9 tipologías de personalidad o eneatipos, entonces estamos en presencia de 9 dolores basales, ¿no? claro. Diferentes. Pero resulta que los dolores basales no son 9, son 6. ¿Ya? Ya, Entonces ahí tú decías, ah, no encaja el sistema. Entonces la investigación que yo hice por varios años de este tema es que en algunos eneatipos se repite el dolor basal. claro. Por ejemplo, el eneatipo 3 y el eneatipo 7 tienen Ya. en común el dolor basal del rechazo. ¿Ya? O sea, el mismo dolor, pero se manifiesta de distintas maneras según el Entonces eneatipo. yo empecé a investigar, bueno, ¿y por qué se manifiesta de distinta manera? Hasta que descubrí algo interesante, que en esos casos el dolor secundario que tienes en tu vida es el que predomina, no predomina, sino que tiñe al principal. Ya. Entonces, Y ahí cambian. en el tipo 3 es el dolor basal, es el rechazo, Sí. pero el dolor secundario es la comparación. Ya. Y en el caso del eneatipo 7 es rechazo y abandono, ¿ya? Ah, Y eso es lo que los ya. hace diferentes, esa Perfecto. combinatoria. Entonces, eh, ¿cómo se explica esto? Que el eneatipo 3 es muy competitivo. ¿Por qué? Claro, lógico. Porque lo comparaban, ¿ok? Claro, lógico. Claro, Y claro, eso es lo que lo diferencia del 7, que no es nada de competitivo, es colaborativo, tiende a ser colaborativo más bien, claro. ¿ok? A Claro, porque, claro, compartir, para lograr aceptación. para lograr aceptación y que no lo abandonen, porque ¿cómo alguien va a abandonar a alguien tan simpático, divertido y gracioso como el 7? Encantado, tan encantador. Tan encantador. ¿Te fijas? Bueno, pero entonces, durante los primeros años de terapia, que yo hago terapia, eh, dije yo, aquí hay una gran, qué fantástico haber descubierto el origen de donde se desencadena la personalidad o máscara, como tú aclaraste en la sesión pasada, ¿ya? El dolor basal, y empecé a tratar a mis pacientes con el criterio del dolor basal. Ujú. Pero llegó un momento en que me di cuenta de otra cosa y me rebatí a mí mismo, ¿ya? Es que el dolor basal no está presente en el momento que yo estoy atendiendo a ese paciente. Ya.
pero sí está presente el miedo que generó ese dolor basal a los 5 años, y ese miedo que está presente a los 50 o a los 30 o a la edad que tenga el consultante, resulta que es lo que le está generando su sufrimiento. De ahí Claro, que yo digo que la causa en el presente, coma, en el presente es el claro, dolor, es el miedo basal, el claro. propio de cada El eneatipo. miedo, ¿Ya? el miedo pasa. Perfecto. Bueno, aquí quiero hacer una pausa para nuestros amigos que nos ven, que nos oyen, de una trilogía que tengo en mis manos, una trilogía de libros que se llama Sufrir de más. Así es. Sufrir de más, que tiene tres patitas. Esta es la primera, Ajá. su autor está en esta conversación. Son tres libros de Jaime. Sufrir de más, la trilogía. El primero, el Big Bang Sex, ¿no? El segundo, el propósito, Tal cual, ¿ok? sí, Y el tercero, el eneagrama eco. tal cual. Entonces, la promesa de este libro es que es un camino para transitar del malestar al bienestar. Seguramente aquí está el cuento que nos contamos, los sufrimientos que, no, que elegimos, porque si no detectamos ese dolor basal y ese miedo atávico, vamos a seguir sintiendo miedo. Yo leí el otro día, no me acuerdo si era a Chardin o a Wilber, pero que no hay una especie de receta de cómo eliminar el miedo, sino que conociéndolo, abordándolo, entendiendo el miedo, va desapareciendo, que tiene que ver con la espiral de la conciencia. Claro. Ahora, O sea, mientras más consciente eres de ese miedo, el miedo va desapareciendo. claro, Es como entender al fantasma. ¿Ah? Entender entender al fantasma significa que no le temes. claro. Es una cosa así, ¿no? Pero mira, yo haría una aclaración porque hay mucha gente que ha Sí, escrito sobre eso que tú mencionas, entre ellos estos dos autores que son buenísimos, sí. pero a mi juicio humilde se les olvida una parte. Mira, ¿Mm? lo que ellos mencionan es identificar el miedo, pero lo Sí, dicen con una soltura impresionante, ¿ya? como si fuera fácil. Porque el problema del miedo es que no se hace presente, Claro, sino que está encubierto. O sea, surge. tú en este momento, por el solo hecho de tener el eneatipo que tienes, tú estás en este momento con miedo al rechazo. Sin embargo, tú no lo estás sintiendo. Claro, claro. ¿Ya? Está encriptado, está Está encriptado. encriptado y condiciona toda la vida de uno, porque Claro, uno se mueve, en el caso del rechazo, se mueve en función de ser aceptado, que es lo contrario. claro. Y para ser aceptado, elige una determinada estrategia de vida, que en el Sí, caso del 7 es ser optimista, alegre, colaborativo, entusiasta, lleno de energía, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? ah, Que es una estrategia de sobrevivencia psicológica. Hay otros claro. eneatipos que eligen otros caminos, en fin. Pero no es el Sí, momento de entrar a ese subtema, muy por bien. cierto, que es central en mi vida. Yo Claro, vivo todo el día analizando la realidad, no para encontrar una solución, sino que para encontrar las 9 alternativas de solución frente a lo que me estoy preguntando, porque hay claro, 9 puntos de vista siempre, porque claro. están condicionados por la tipología de personalidad. Oye, y una pregunta así, nada que ver, pero que sí que ver. ¿Cuál de los eneatipos es el que más te aparece en la consulta? Eh, ¿Hay uno que es más recurrente, que aparece más seguido? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿No será el 7 que anda buscando que lo acepte? No, mira, el 7 asiste a 2 o 3 sesiones Sesiones.
Ya, Y como el 7 es un experto express, como le llamo yo, ya. ¿ah? Con poquito ya. Cree que ya entendió de qué se trata y de qué va todo esto y quiere seguir el camino solo Claro, porque, ya porque entendió. por un lado entendió, lo cual es una parte soberbia, ¿no es cierto? Y la Sí, otra es porque es curioso, entonces quiere investigar solo. claro. Y además quiere sentirse libre en la investigación. Esa palabra libertad es Ya, clave en el 7. Entonces sigue el camino solo. Hay otros ya. eneatipos, como el 8 que ni siquiera piden hora. Llegan nomás. ¿Ah? No, Llegan nomás. no ¿No? llegan, No vienen. no vienen, porque, porque les da pánico mostrar una debilidad que es su talón de Aquiles. Ya, ¿Eh? Entonces perfecto. yo a los eneatipos 8 cuando están muy mal, quieren solucionar un problema, pero no escarbar, como dicen ellos, Claro, más en las vidas. claro, Quieren algún tip para salir del entuerto. claro. Entonces Una yo ahí le recetita. digo, yo ahí le trato las sesiones como conversaciones, no como terapia. Entonces Claro. ahí se les baja un poco las defensas. Pero ¿hay alguno que sea más habitual? Eh, es que depende. Los eneatipos 3 por ejemplo, que son los exitosos, los que quieren el Ya, éxito y los logros, no quieren terapia en el fondo. O sea, ya, desarrollo personal de la conciencia y todos estos temas profundos. No, no, no. Le interesan tips. ya, ¿Qué hago para sacarme encima a mi jefe, por ejemplo? ¿Ya? ya. Entonces uno ya sabe que esos pacientes van a durar poco, a no ser que tengan muchos tips que solucionar. ¿M? Pero a mí la verdad es que me aburre un poco eso. Claro, lógico, ¿M? lógico. Pues no Me estoy para imagino. eso. O sea, Oye, puedo sí, hacerlo, pero no me motiva como me claro. motiva la gente que consulta para tener un desarrollo personal de conciencia o de espiritualidad. Ese es el paciente que Claro, emocionalmente a mí más me atrae, ¿no es cierto? sí, Los trato a todos claro. por igual y bien, pero tengo mis gustos también, ¿no? También, lógico. Oye, a propósito de libros, el otro día citamos a Kenneth Wilber, Ken Wilber, y me apareció por ahí este librito que tú alguna vez me recomendaste. ¿Mm? La teoría, Una teoría de todo. sí. También para nuestros amigos, si quieren interesarse más, profundizar, qué sé yo, Bueno, buscar este librito. ese libro es el que fue la base para que yo me atreviera, me desafiara a pensar en la teoría de todo, Vale, ¿ya? mira tú. Claro, Y el resultado de esa reflexión es el libro que tú tienes en tus manos que se llama Big Bang Sex, claro. ¿ya? Este. Ese. Ese es el resultado de la reflexión sobre el libro de Wilber que tú acabas de mostrar. El primero de la trilogía, porque son Claro, tres. que está escrito en el 2014, Sí. ¿ya? Yo confieso que no los he leído todos, los he ojeado todos, sí, y el primero casi entero. Así Ya. que me falta todavía Ahí un poquito está, más. en ese primero está la teoría MNM, Correcto, materia no que, materia, sí. que yo tengo tal convencimiento de que es correcta, ojalá no me equivoque, que incluso la patenté Bien, pues, muy como bien, teoría. Porque muy dije bien. yo, si a lo mejor algún día algún científico le mete una ecuación a mi teoría matemática, entonces los científicos van a creer que es verdad. Por el Pero, momento no, porque es algo esotérico, como dicen los científicos claro, tradicionales. Es un loco este, ¿no? Y además no es científico, no estudió en Harvard, claro, around the world. claro. ¿Ya? Este estudió en la Universidad de Larva, En la universidad del preguntarse. de la Larva, que busca y busca y busca y busca. Sí. Oye, te voy a citar de la conversación anterior. Yo anoté una frase y de otras cosas que hemos conversado los dos. A ver, ¿qué sentido te hace esto que te voy a leer? ¿Ya? Para que permita que te extiendas más en eso.
Dice así, estoy siendo un turista en la experiencia de la unicidad en el escenario de la dualidad. Sí, Y esto no es más ni menos que el mágico encuentro entre dos dimensiones que se experimentan entre sí, camino a su integración total a través de la evolución. sí. Ese texto, Hay harto, este texto me da la impresión de que lo escribí yo. sí, sí. Es que releyendo las cosas y de la conversación anterior, yo dije, a ver, voy a revisar de nuevo cosas. Y lo agarré tal cual. Estoy siendo, no yo soy, que es la conversación que tuvimos, ¿no? Sí, Estoy siendo un turista en la experiencia de la unicidad en el escenario de la dualidad. Y esto no es más ni menos que el mágico encuentro entre dos dimensiones que se experimentan entre sí, camino a su integración total a través de la evolución. correcto. Oye, pero Es densa, yo, claro está, que es está, densa. está maciza. Lo que pasa es que cuando esas frases uno las escribe al final de un capítulo, como una conclusión, necesariamente tiene que ser densa, porque tiene que incluir todos los ingredientes, ¿no es cierto? Ahí hay varios ingredientes. Sí, po, Empecemos ¿quieres que estoy siendo. te explique un poco Sí, más? me Ya. encantaría, me Voy a encantaría. empezar al revés, ¿ya? Ya, Partiendo de la teoría MNM, materia no materia, que también se le vale, podría llamar teoría DU, D de dedo y U de universal, ¿ya? ¿Por qué? ya, Porque sería dualidad y unicidad, unicidad. ¿ya? Sí, Porque la gente lo entiende más fácil. Pero yo cuando le inventé la teoría, le puse MNM por el tema de la materia, de alguna manera para refutar la orientación de los científicos de que ellos se dedican a estudiar la materia. Y cuando tú claro, le planteas cosas de la no materia, les parece poco seria, esotérica o asuntos de fe, teológicos, ¿ya? claro, Entonces, esa falta de integración entre ciencia y otras disciplinas es lo que es herencia del siglo XIX, del racionalismo, nos ha sí, perjudicado porque no nos permite integrar en un todo. Entonces, claro, esa intención de integrar en un todo fue la teoría MNM, ¿ya? Sería sí, la teoría del todo de Jaime Larraín Ayuso, ¿ya? ¿Ok? sí, Entonces, ahí sostengo que hay dos dimensiones. claro. Una es la materia tiempo, esa es una, materia guión tiempo, Ujú, y la otra es, como no sabemos qué es lo que es, lo puse por negación, no materia, no tiempo, ¿ya? claro. Oye, me está avisando aquí en la pantalla que en 10 minutos más esto se corta, pero podemos retomar Sí, en un rato más, ¿ya? cómo no, cómo no. Así que si se corta abruptamente, no se preocupen lo que estén viendo porque viene la... Esto sí. Esto sigue, señores, ¿ya? Además estamos de cumpleaños, así que estamos celebrando. Claro, qué tanto. Bueno, Dele, entonces, eh, son dos dimensiones que en un momento dado colisionaron, por decirlo de alguna manera. Y ese es el Big Bang, claro. ¿ya? Entonces, en la dimensión de la materia figura los átomos con sus núcleos y sus electrones, por ponerle una metáfora gráfica. Además hay partículas y un montón de otros elementos que los científicos cada vez descubren algo más chiquitito y interesante. Ya. Bueno, y Moléculas.
la molécula es el grupo de átomos, ¿no es cierto? Y a su vez, Correcto. las moléculas agrupadas son las células y así sucesivamente. Exacto, Es decir, la composición del universo exacto. material es de holones, donde cada parte Polones. es un todo y a su vez una parte de otra cosa mayor. Correcto. Y eso es el holismo, que estando en la naturaleza se olvidó en la filosofía y hoy día recién empiezan a aparecer los primeros holistas, ¿ya? Claro. Del pensamiento. Bueno, entonces al encontrarse estas dos dimensiones en esta explosión del Big Bang, se fusionaron de una determinada manera, que es lo que nosotros llamamos universo. Pero ese universo yo le puse un apellido para aclarar la cosa. Le llamé universo poroso, Ya. ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene estas dos dimensiones conviviendo en forma mágica y silenciosa, digamos, ¿no? Materia y no materia. Claro, es decir, mira, si nosotros ampliáramos al tamaño de la cabeza de un alfiler un núcleo de un átomo, el electrón más cercano pasaría a una distancia que hay en este momento, entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Ya. Entre medio no hay nada, ¿ya? Ahora, Ujú. esa nada, ¿ya? Eh, está conectada con la nada del átomo siguiente que está al lado, y con el otro átomo, y con el otro átomo, y con el otro átomo, hasta que al final están todas unidas, y siempre han estado unidas, porque Están unidas por la nada. por lo que son. Nosotros le Ya. hemos llamado nada porque no, como no es material le Claro. ponemos nada, pero la verdad es que no sabemos. Dale. Bueno, entonces te das cuenta que es un solo elemento y por eso es que uno puede afirmar que todos los seres del universo somos uno. Dicho de otra manera, Correcto. dicho de otra manera, esa no materia que hay entre el átomo y el electrón, que se propaga hasta el infinito, ¿no es cierto? En las galaxias, en todos lados. Es como si fuera un mar y Ujú. cada, cada persona sería un botecito navegando en ese mar. Ujú. O sea, ese mar une a todos los botes, están todos en el mismo bote, Claro. en el mismo mar, pero cada uno tiene su identidad humana. Correcto. ¿Ya? Para entenderlo, estoy tratando de Correcto. buscar una metáfora lo más gráfica posible, ¿no? Entonces, O sea, perdón, cada persona en el bote está en la dualidad, pero pertenece a la unicidad. claro, y lo tenemos en cada uno de nuestros átomos de nuestro cuerpo, están estas dos dimensiones presentes y actuando. Correcto. Por lo tanto, mi no materia de un átomo de mi existir acá está conectado con la no materia del átomo tuyo, Claro. y así sucesivamente con todo. Bueno, ya, aclarado eso, y antes que se nos acabe este tiempo, Sí. eh, ¿qué pasó? Que este universo poroso convivió durante millones y millones y millones de años eh, con la materia, con una materia que yo le llamo inerte, hasta que un día X empezó la materia orgánica. Ya. Y la materia orgánica, ahí retomamos a Teilhard de Chardin y la ley de la autopoiesis, Sí. empezó a replicarse a sí misma, la materia orgánica, y en la medida que se complejizó, fue tomando conciencia de sí mismo. Y en ese proceso Claro. evolutivo, la especie humana en este momento estamos en la cabeza de eso. Y de ahí surge el propósito. Correcto. ¿Hacia dónde se encamina la evolución, por un lado?
Ujú. y qué rol juega el ser humano en ese proceso. Entonces, Correcto. dado que nosotros tenemos una predisposición a unificar estos dos elementos, y ese intento se llama espiritualidad, es que nuestro destino evolutivo es que finalmente se integren estas dos dimensiones a plena conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que algún día, falta mucho, por si acaso, algún día vamos a tener la percepción del tiempo y del no tiempo y en forma simultánea. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, de Wow. ahí que yo declaré con convicción de que nuestro destino es ser un puente interdimensional, donde finalmente la unicidad se habría conectado completamente a la dualidad y la dualidad se habría integrado plenamente a la unicidad a través de la evolución de una de las especies del universo que es la nuestra, afortunadamente. ¿Qué ¿Qué te tal? parece? Ya. Antes que se nos acabe el tiempo, que ya estamos ahí, estamos en la boca del arco. Dejémoslo ahí, para que lo retomemos en la próxima sesión que vamos a hacer en un ratito más. ¿Te Correcto. parece? Me parece, estupendo. De manera que no quede nada cortado, porque resumiste lo que yo te leí, lo que yo te leí resumido, tú lo desarrollaste a concho. Entonces, Claro. Bueno, vamos a digerirlo. dijérelo por si quedó alguna duda o alguna pregunta y ¿Sí? seguimos, Sí, seguimos claro. conversando. Perfecto. ¿Ok?